el poder que tiene la palabra de Dios, así como lo escucha, ¿verdad? Vamos a tomar como base bíblica lo que dice la escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, hermanos. Y leemos esta palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. A la letra nos dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor, hermanos, le añada bendición a esta palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos estudiando en estos días últimos, hermanos, el libro de este capítulo de Isaías, capítulo 55, donde lleva como título: hermanos amados, las abundantes misericordias del Señor, o la misericordia gratuita de parte de Dios para toda la humanidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y en ella nos hace, hermanos, una aclaración de que todo el mundo puede venir a los caminos de Dios. Todo el mundo está invitado, a todos los sedientos, dice la Escritura, que vengan, que si no tienen dinero, que vengan, que compren y que coman. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Luego nos manda el Señor a que le busquemos mientras Él puede ser hallado, que le llamemos en tanto que está cercano. Predicábamos en esa ocasión bajo el tema Buscad a Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y luego estuvimos hablando acerca de este tema, una manera diferente de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra decía que los pensamientos vuestros no son como los pensamientos del Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y hablábamos que Él ve todo diferente. Nosotros llamamos el pecado de una manera, el Señor lo define de otra forma. Bendito sea el nombre de Dios, y que el llamado siempre está latente para que nosotros podamos a entender, hermanos, que el Señor nos llama de verdad y que espera que nosotros comprendamos su mensaje y que podamos, hermanos, tener disposición para obedecerle. Bendito sea el nombre del Señor, para producir un cambio en nuestra vida y que sometamos el corazón a obediencia al Señor. Ahora, en esta mañana, la Biblia nos hace una, hermanos, yo le llamo en la Escritura una simbología, ¿verdad? Donde nos habla de algunos términos, hermanos, y yo decía como la meteorología, esta ciencia que estudia, hermanos, lo que es la lluvia, la precipitación y todo eso, y el Señor habla de eso tomando esta simbología en la Escritura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Porque ese es el tema del día de hoy, hermanos. El poder que tiene la palabra de Dios. El Señor hace una simbología de que cuando Él habla, ¿verdad? Que esa es su palabra. La palabra que sale de su boca es la palabra que Él habla. Y nosotros sabemos que su palabra está registrada en este libro que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras, o en otros nombres la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Él hace una simbología diciendo
de que así como la lluvia cae, como la nieve cae, o sea, estos elementos, hermanos, naturales provienen de Dios. La lluvia viene de Dios, la nieve viene de Dios. Por eso dice, como desciende de los cielos, viene de arriba y no vuelve allá, porque son dos elementos que una vez que caen no vuelven a subir, sino que dice el versículo, riegan la tierra, luego dice, la hacen germinar. O sea, lo que nos está diciendo es que tiene un efecto, bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando la tierra germina, hermanos, es lo que quiere decir es cuando un vegetal que se siembra comienza a desarrollarse desde la semilla. Es decir, que germinar significa brotar, nace, sale. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y lo que está explicando Isaías el profeta es que ese mismo efecto tiene la palabra. Que cuando la palabra de Dios es predicada, lo primero que está garantizando es que viene de arriba, viene de parte de Dios, como la lluvia y la nieve, viene de parte de Dios. Y la palabra dice que la lluvia y la nieve no vuelven allá. Bendito sea el nombre del Señor. Y así dice el verso 11, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, dice. Dando a entender que la palabra también es considerada una comparación con la semilla que se comienza a desarrollar. Es como cuando alguien siembra. Y es más, le tengo un versículo adecuado que el mismo Jesús habló en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, cuando el Señor Jesús exponía la parábola del sembrador. Dice que Jesús hablaba, ¿verdad? En este capítulo 11, hermanos, capítulo 8, perdón, de Lucas, en el versículo 4, él le describe la parábola y dice, juntándose una gran multitud, a los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesús. Pero los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, dijo Jesús. En otras realidades, en otras cosas, hermanos, el Señor estaba explicándoles la parábola que acababa de enseñarle a la multitud, a sus discípulos. Y ahí les estaba describiendo quién era la semilla. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el predicador, es el que reparte la semilla. Y hace una simbología que mientras el predicador habla la palabra cae en el corazón de aquellas personas que le brindan y le abren el espacio en el corazón para que esa palabra caiga en sus corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Y empieza a describir qué significan los de junto al camino, qué significan, hermanos, los de sobre la piedra, los que, ¿verdad? Estas cosas las explica Jesús en esta parábola del capítulo 8 de Lucas. Y lo que da a entender es que el terreno en donde cae esa semilla
es la cantidad de corazones que reciben la palabra de Dios. Algunos, como dice la Escritura, cayeron junto al camino y fue hollada, o sea, fue pisoteada la palabra. Eso quiere decir entonces que son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero luego dice, ¿verdad? Viene el enemigo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayeron, las semillas que cayeron entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dijo Jesús. Entonces, teniendo en cuenta esto, tiene sentido la cita bíblica de Isaías, cuando la palabra de Dios nos dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que hace un efecto. Primero riega la tierra, luego la hace germinar y luego la hace producir. Es decir, que la lluvia y la nieve, hermano, ese es su trabajo, regar la tierra. Y la hace germinar, es decir, que comienza a hacer que la semilla se desarrolle para que brote el fruto del que fue sembrado, para que nazca, para que salga, para que crezca. Bendito sea el nombre de Dios. Eso debería ser el efecto de la palabra. El título de hoy es el poder que tiene la palabra de Dios, que va a caer, bendito sea el nombre de Dios, en algún tipo de tierra. En algún tipo de tierra, porque el corazón de nosotros representa uno de esos tipos de tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el Señor espera, porque Él envía la palabra como la lluvia y la nieve. Entonces lo que está esperando el Señor es que germinen los corazones, que haga producir algún fruto en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, porque dice que esto le va a dar semilla al que siembra, o sea, nos va a dar abundante palabra a los que la estudiamos y la predicamos, porque somos los que sembramos la palabra, pero también será pan al que come, o sea, le sustentará al que la escucha. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y estos términos meteorológicos que utiliza la Biblia, como por ejemplo, la lluvia, la nieve, ¿verdad? Son comparadas, hermanos, estas simbologías, aún en el tiempo antiguo, mucho antes que Isaías. Cuando Moisés, hermanos, sacó al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que después de haber pasado el Mar Rojo, el gozo era tan grande de haber visto los hechos portentosos de Dios, que Él había abierto el mar y que todo un pueblo, una nación con sus niños, con sus ancianos y sus bestias habían cruzado el mar en seco. Dice la Escritura en Deuteronomio 32:1 que Moisés se paró frente a todo el pueblo y les dijo: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. En otras palabras, Moisés quería hablarle al pueblo. ¿Y cómo comparó Moisés lo que iba a hablar? Dijo: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés también comparaba la escritura, la palabra de Dios, la enseñanza que quería darle al pueblo, lo que quería razonar con el pueblo, ¿verdad? Lo comparó como gotas de lluvia.
lo comparó como una palabra que cae, que destila como el rocío sobre el corazón de los hombres, como llovizna, como las gotas que caen sobre la hierba. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos apreciar, hermanos, esa comparación. Porque una gota, hermanos, es una llovizna. Es cuando caen pequeñas gotas de lluvia. Es cuando chispea un poquito de agua. Escuche bien esto, porque esto tiene un significado espiritual. La lluvia es diversa a gotear, porque la lluvia es un aguacero más fuerte. De repente los meteorólogos dicen, va a haber una precipitación. Bendito sea el nombre de Dios. Y Moisés utiliza el término, destilará como el rocío mi razonamiento. Destilar, hermanos, es cuando hay solamente vapor y aquella lluvia, aquel viento y aquella calor se evaporan y convierten un líquido en vapor nada más. Pero es importante la evaporización. Y el rocío es, hermanos, también otro vapor, escuche bien, que sale en la madrugada, especialmente en la mañana, cuando la frialdad de la noche se condensa, cuando está muy oscuro el amanecer. Dice que este rocío es el vapor en la atmósfera, que se convierte en gotas pequeñas que luego aparecen sobre la superficie de la tierra o sobre las plantas. Y eso es así. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano, de gotear, de lluvia, de destilar, de rocío? Que son los términos que Moisés dijo, que el Señor permita que lo que yo voy a enseñarle a este pueblo caiga como la lluvia también sobre ustedes, que gotee, que destile, que les caiga como lluvia, que como llovizna caiga sobre ustedes. ¿Por qué? Porque es importante tanto el agua para que la planta germine. Bendito sea el nombre de Dios. Y estos detalles de la escritura son importantes, hermano, porque así caerá la palabra sobre el corazón de los hombres. ¿Sabe? Para algunos quizás es una gotita de lluvia nada más, pero cuando alguien tiene sed, esa gotita de lluvia le es satisfactoria, la necesita, la anhela, mientras que para otros va a caer como una gran lluvia torrencial. O sea, que va a ser tan grande lo que va a aprender cuando escuche la palabra de Dios, que sentirá que le bañará su vida, le quitará toda su necesidad, le cumplirá el propósito, como dice, o le hablará especialmente, de tal manera que no importa si esa lluvia cae como gota, cae como vaporización, cae como llovizna, cae como lluvia torrencial o como simples gotas. Lo importante es que caiga, porque eso significa que Dios se acuerda de usted. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que Isaías dice, la tierra lo necesita. ¿Y quién es la tierra? El corazón suyo y el mío. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros representamos el terreno. Y cuando la palabra caiga en el corazón, tiene que producir algún fruto. Lo tiene que producir. Moisés dice en el versículo 47 del capítulo 32 de Deuteronomio, porque no es cosa vana. Escuche bien lo que les dijo. Tienen que recibir estas palabras. Tienen que, bendito sea el nombre de Dios, aplicarla a vuestro corazón, les dijo Moisés. Todas las palabras que yo les estoy testificando hoy, para que se las manden a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea que no es solamente oír por oír. Les dijo Moisés, acabo de recitarles el razonamiento, mi razonamiento. Acabo, le dijo, de
de derramar sobre ustedes una gran enseñanza. Entonces, ¿qué van a hacer? Les dijo, aplíquenla al corazón, porque yo estoy testificando hoy que lo hagan para ustedes y que se la manden a sus hijos para que cuiden de cumplir esta palabra. Y les dijo esta cosa tan maravillosa, porque no es cosa vana, porque no es cosa vacía. La palabra es vuestra vida, les dijo Moisés, y por medio de esta ley haré prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayáis, pasando este Jordán para tomar posesión de ella. Que les dio una promesa. Primero les dijo, no es en vano que tomen esta palabra, no es vacío, no está vacía, no es hueco lo que estoy hablando, tiene sentido, tiene sustancia, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. ¿Qué promesa hay cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Que se alargará nuestra vida, que nos irá bien a donde vayamos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta misma promesa Dios se la hizo también a Josué. Dios se la hizo también a Josué, hermanos, en el capítulo 1, bendito sea el nombre de Dios. Dios le dio esta promesa a Josué. ¿Y quién era Josué? El sucesor de Moisés, el que guió al pueblo de Israel después que muere Moisés. ¿Y cuál fue la primera cosa que le dijo Dios a Josué? Le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y ojalá nosotros entendiéramos, hermanos amados, que convirtiéramos esta palabra como un estilo de vida para nosotros, que nunca se apartara la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la gente se amedrenta, piensa que le estamos imponiendo una gran carga. Yo le digo que ni el mejor predicador, el más alto rango de los que predican, se sabe toda la escritura. Es que la escritura es como la profundidad del mar. Usted entra a estudiarla y esto es demasiado profundo. Pero no tenemos responsabilidad de memorizarla toda, sino que somos responsables de lo que comemos en el momento que la escuchamos. Porque la palabra de Dios es pan para el cuerpo, hermanos, espiritual. Esto está escrito en la palabra. Cuando los profetas hablaban, el Señor les decía, come de este rollo, come de este libro, alimenta tu vientre de esto. Bendito sea el nombre de Dios. Y es que eso es lo que representa la palabra de Dios, un alimento que llega al corazón de nosotros para alimentar nuestro vientre espiritual. Pero ¿cómo se alimenta? Cuando el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, meditar en la palabra es importante, hermano. Tomar estos tiempos de meditación. ¡Wow! ¡Qué grande es lo que Dios me está hablando a través de esta palabra! Y luego le dice a Josué, y le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, tu vida, tus decisiones, y todo te saldrá bien. Un creyente que vive la palabra de Dios, hermanos, tiene bendiciones enormes de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hace una gran promesa el Señor cuando este libro nunca se aparta de nosotros. Y como le digo, hay personas que sienten una imposición de una carga enorme, pero no lo es. Yo le digo a la persona, ame la palabra de Dios, lea un verso, léalo 2 veces, léalo 3, de tal manera que le haya sabor a la escritura. Medítelo, apréndaselo, guárdelo en su corazón. Dígale, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres hablarme a través de la escritura? Porque yo le digo algo, esa promesa que le dieron a Moisés, esa promesa que le dieron a Josué, es también para nosotros hoy en día. Que si nosotros guardamos todo lo que está escrito en este libro, nuestro camino será prosperado y nos saldrán las cosas bien. Bendito sea el nombre de Dios.
cuando ponemos esfuerzo en esto, cuando mostramos valentía, hermanos, en esto, dice, Dios estará contigo, le dijo a Josué. A donde quiera que vayas, Dios estará contigo. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá, hermanos amados? Que Dios siempre, a través de la historia de la Biblia, cuando Él hablaba con los hombres, también les imponía cargas sobre esta palabra. Porque como dijo Jesús, esto es una semilla. Eso dice la Escritura. La palabra de Dios es la semilla, bendito sea el nombre de Dios, que cae en los corazones. Entonces de ahí es que hoy volvemos a recordar a través de este pasaje bíblico que la verdad sagrada, la Escritura, la palabra de Dios, cuando cae en el corazón del hombre, cae como una semilla. Y esa semilla tiene que brotar. En algún momento tiene que nacer, tiene que salir. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra produce un cambio espiritual. Produce un cambio en la mente de los hombres. Un cambio, escúchame bien, que muchas veces, hermanos, hace mucho más que la lluvia y que la nieve. ¿Verdad? Porque la lluvia y la nieve es agua derretida sobre la tierra. Es agua derramada sobre la tierra. Y lo que hace es eso, el efecto de que las semillas broten, germinen y crezcan. Pero el poder que tiene la palabra, hermanos, la palabra vino para romper cadenas en los hombres, para descubrirles la verdad, para alumbrarles la vida. Por eso es que la Escritura, hermano, produce un cambio en la mente, y dice un cambio muchas veces que la lluvia simplemente no puede lograr en la tierra. No debería regresar al Señor la palabra sin producir un efecto importante. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que saberlo, los que predicamos, los líderes de las iglesias, que cuando nosotros leemos la Escritura encontramos grandes mensajes, grandes misterios, hermanos, grandes, hermanos, cosas que Dios ha hecho a través de la historia. Bendito sea el nombre de Dios. El efecto que causa la palabra, o la que ha causado en los hombres de Dios, el efecto que ha causado en las naciones de los pueblos que se han sometido a Dios, el efecto que ha causado en aquellos que han prestado atención a la palabra. ¿Qué efecto tuvo esta palabra? Porque eso mismo que está escrito en la Biblia, ese mismo fruto que otros gozaron, es el que va a producir en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías nos dice y nos habla del poder que tiene esta palabra. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dijo Jehová, no volverá a mí vacía. ¿Usted cree que no tiene efecto la palabra de Dios? Tiene un efecto poderoso. Y no hará lo que el hombre quiere, hará lo que Dios quiere. Y será prosperada, dice, en aquello para que la envíe. Dios tiene un propósito. Siempre hay un propósito en la palabra. Escúcheme bien. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, sea quien sea el que la está predicando, hay una parte de esa palabra que es para uno. Siempre Dios le habla a uno. Y uno sabe porque el corazón siente aquello cuando la escucha. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, se cumple lo que la Biblia dice. La palabra de Dios no va a volver a Dios vacía. No podrá decir alguien: yo no necesito esta palabra, porque aunque sea un pedacito, es para nosotros. Es para mi vida. Y usted va a sentir cuando esté sentado en la banca, en una iglesia, o por ejemplo hoy, qué sé yo, qué parte de todo esto que estoy hablando es para usted. Pero la Biblia me da garantía a mí como predicadora que la palabra de Dios no va a volver vacía a Dios, sino que hará algo que Dios quiere que haga en alguna vida, aunque sea un pinchoncito, un rinconcito,
un toque le hará a su vida. Y aquello Dios lo va a prosperar, porque Él tiene un propósito al enviarla. Bendito sea el nombre de Dios. Así que toda predicación que usted escucha o toda predicación que nosotros hacemos, cada palabra predicada no volverá vacía, sino que traerá un cambio en la vida de la gente. Le traerá restauración a alguien, le traerá sanidad a alguien, le producirá vida si está muerto, le producirá ánimo si está en desaliento, le producirá algún efecto, tiene que producir. Está la gente débil, le va a levantar. Está enfermo, está muerto espiritualmente, la palabra de Dios le dará la vida. ¿Cómo le puedo explicar esto yo? Quiero decirle que esto es real, hermanos. La palabra de Dios produce vida. Fíjense que hay un pasaje bíblico en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y yo creo que muchos conocen este pasaje bíblico. Hermanos, la mano de Jehová, dijo el profeta, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Este es el valle de los huesos secos. Y Dios le habla al profeta Ezequiel, y la Biblia dice que en el espíritu lo hizo pasar cerca de aquel valle por todo en derredor. Esta fue, hermanos, como una visión que le hace Dios al profeta Ezequiel. Y dice que eran muchos huesos que habían sobre la faz de un campo, y los huesos estaban secos, ya no tenían vida. Y le dijo al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cobrarán vida estos huesos? Aquí, hermano, no necesita ciencia. Un hueso ya es hueso porque ya la vida fue quitada de aquel hueso. Ya no tiene carne, ya no tiene vida. Y el Señor le hace una pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? O sea, profeta, dime, ¿podrán cobrar vida estos huesos? Y dice el profeta que le dijo al Señor: Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor sabía, hermanos, lo que estaba haciendo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál era el mensaje que le iba a dar a los huesos el profeta? Oíd palabra de Jehová. Porque oír la palabra de Dios produce vida. Bendito sea el nombre de Dios. Le quiero explicar un poquito este pasaje, hermanos, de la Escritura, el famoso valle de los huesos secos. ¿Qué aprendemos de él, hermanos? De este pasaje aprendemos cómo se produce un verdadero avivamiento, hermanos, que puede ocurrir tanto en una persona como en un grupo o en una iglesia que está en estado de mortandad. Porque ¿qué representa este pasaje bíblico? Representa cuando Dios le está hablando al profeta que iba a restaurar la vida espiritual de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba muerto por causa de sus pecados. Y así, hermanos, en esa condición que estaba esta iglesia, hermanos, este pueblo, esta nación entera de Israel, porque eso es lo que representa el valle de los huesos secos. Un retrato, una fotografía de la situación espiritual, de la parte social de la nación de Israel. Por eso es que Ezequiel dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, le dijo en el versículo 11. Por eso le digo, en realidad es una simbología. Le muestra el valle de los huesos secos, pero en realidad era la nación de Israel, la casa de Israel. Y se lo explicó Dios al profeta: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron
y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué? Así se sentía la nación de Israel en ese momento cuando el profeta estaba. ¿Cómo se sentían? Con sus huesos secos, o sea, no sentían vida espiritual. Y pereció nuestra esperanza, o sea, había muerto para ellos la esperanza. Y le dice, se sentían del todo destruidos. Por eso es que Dios, cuando le muestra la visión al profeta, lo lleva a un valle de huesos secos, porque así se sentía la nación y así estaba la nación. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué le dijo Dios al profeta? Le dijo, profetízale a los huesos, o sea, háblales y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios le dio la orden al profeta que le dijera a los huesos que oyeran palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios es vida. ¿Y qué necesitaba Israel? Estaba en un estado de muerte. Entonces la palabra iba a producir vida. Eso dijo Jesús, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, dijo Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo iban a recobrar la vida aquellos huesos? Cuando escucharan la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y es vida. Bendito sea el nombre de Dios. No hay otra manera, hermanos. Y eso es lo que pasa cuando se predica la palabra. No vuelve vacía. A Dios produce un efecto. Al muerto le da vida. Al débil le da fuerza. Al que está destruido, el Señor lo restaura. Bendito sea el nombre de Dios. No importa si es una persona, un creyente, una iglesia, una nación. No importa si cae en una sequía espiritual, en una muerte grande, Dios está dispuesto para darle vida, aunque se parezca al panorama de Israel. Y muchas veces eso es lo que vemos espiritualmente. Hay creyentes que así se sienten. No sienten vida, no sienten la presencia de Dios, no sienten, hermanos, oran y sienten que la oración no llega ni al techo. Cantan y sienten que la alabanza no sube. Pero es porque realmente no hay vida en ellos. Y cuando le digo no hay vida, es vida espiritual. Están como el valle del hueso seco. Pero Dios está dispuesto a dar vida. Aunque no parezca, hermanos, siempre deben haber profetas de Jehová. Y ahora los profetas son los predicadores. Es ese pastor, ese hermanito que Dios usa en su iglesia, hombre. Esos predicadores que están en la banca de la iglesia, son ellos, hermanos, los que Dios va a usar para hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué dice que vamos a profetizar? Porque bueno, hay gente que tiene el don de profecía, pero si no lo tenemos, ¿verdad? La Biblia dice que la profecía más segura es esta palabra de Dios. ¿Y para qué debemos predicarla? Para que los huesos secos regresen a la vida, como Israel, hermanos. Porque ¿qué es la palabra de Dios? La fuente de la vida, dijo Jesús. El Espíritu es el que da vida. Y la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente escuche la palabra de Dios, tendrá un efecto en el corazón de la gente. Claro que la tendrá. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la vida. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjeme explicarle un momentito esto. ¿Por qué la palabra de Dios es viva, como dice ese versículo? Porque tiene vida, porque está avivada, porque cuando se predica, la palabra arde en el corazón, se siente fuerte, se siente intensa, se siente potente. Por eso es viva, porque cuando se oye no se puede ignorar,
porque cuando alguien la escucha, en alguna parte de su ser le tiene que dar. Y usted la va a sentir fuerte en algunas veces. Usted la va a sentir intensa. Y la va a sentir muchas veces como fuego que le quema, porque le va a hablar a su vida. ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? Porque es eficiente, porque tiene eficacia, porque es capaz de hacer algo, tiene poder para transformar a la vida de los hombres. ¿Por qué dijo el escritor de los Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos? Una espada de dos filos, de seguro que a donde pase va a hacer algo. Y cortante es porque cuando entra, cuando entra al corazón, le va a cortar, le va a punzar. Es posible que algún día la palabra le hiera. No está en duda que no le hiera. Y usted siente qué dura es esta palabra. Es más, los discípulos se lo dijeron a Jesús. Especialmente, hermanos, le dijeron: dura es tu palabra. Y el Señor les dijo, porque la gente se iba. Los discípulos le reclamaban a Jesús: ¿por qué la gente se está yendo? Porque es dura tu palabra. Y el Señor Jesús les respondió: si ustedes también quieren irse. Y ahí es donde les respondió el verso que yo le acabo de leer: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y eso es real, hermano. Esto es real. Predique la palabra de Dios. Y esto es un consejo que le doy con todo mi corazón a cualquier predicador que me esté escuchando esta mañana. Nosotros, nuestro deber es predicar Biblia. Hay que predicar la palabra de Dios. No, hermanos, muchas veces nosotros leemos libros y andamos buscando y todo eso. Yo encontré un poder en esta palabra, hermanos, porque cuando la escuchamos, esta palabra de verdad tiene una eficacia tremenda. No busquemos contarle chistes al pueblo. No le andemos contando historias del vecino de allá, de la iglesia de allá, del borrachito de allá, porque esos son adornos innecesarios muchas veces. Y aunque en la predicación se puede hablar de una ilustración de vez en cuando, se puede hablar de un testimonio personal, también es permitido, algo que Dios ha hecho en mi vida. Yo lo puedo hablar si la predicación lo amerita, pero el 90% de la predicación debe estar centrado en la Biblia. Porque por andar contando ilustraciones y chistes es que la iglesia ha sido, hermanos, tan lacerada y tan afectada, hermanos. Mire todos estos predicadores que son motivadores, hermanos. Lo que tienen es entretenida a la gente, pero no le hablan la Biblia, y por eso es que la gente llega hasta cierto punto simplemente a hacer eso, a ser entretenida, pero no cogen vida porque no se les ha predicado la palabra de Dios. Porque ¿qué dice todo lo que yo le estoy predicando? La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante, corta, punce, duele, claro, cuando se siente que es para nosotros en alguna área que estamos mal, va a cortar. ¿Por qué dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma? ¿Qué hace una espada, hermanos, cuando entra? ¿Usted cree que si con un cuchillo nos herimos así chiquito, cómo duele? Imagine que entre una espada. Claro que va a penetrar, va a entrar adentro. ¿Y qué quiere decir eso? Espiritualmente, que la palabra se va a meter, que va a calar, que le va a atravesar el alma, que lo va a traspasar. Entonces tiene que penetrar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué hace cuando parte? ¿Qué hace cuando penetra? Dice, parte el alma. ¿Y qué es partir algo? La corta, la hiere. Por eso es que a veces sentimos nosotros en los mensajes, muchas veces, wow, qué dura estuvo la palabra. ¿Y usted cree que eso nos sorprende? No, si es que a veces la palabra se vuelve dura para cualquiera. Para mí se ha vuelto dura en algunas ocasiones también.
Cuando la leo me hace llorar. Cuando la leo me pone a temblar algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está partiendo, ¿no cree? Está cortando. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo siempre me gusta poner este precioso ejemplo, hermanos. ¿Cómo no va a cortar? ¿Cómo no va a cortar? ¿Sabe qué pasa cuando a nosotros nos sale una llaga en alguna parte del cuerpo? ¿Qué pasa cuando hay una llaga, hermanos? Una pudrición en alguna llaga, en algún grano de nuestro cuerpo, hermano. Y usted ve que aquel grano comenzó pequeño y fue creciendo y de repente se infectó. Cuando ya está bien infectado, ya no le cae bien ni una pastilla, ni una crema, ni nada. Usted tiene que buscar un doctor. Yo tengo que buscar un doctor. ¿Y qué pasa? ¿Qué cree que va a hacer el doctor cuando yo llegue al hospital? Lo primero que me va a decir, esta llaga está muy fea, está muy dañada, tiene infección. ¿Qué cree que va a hacer el médico? ¿Me va a poner una curita arriba? No, el médico me va a pelar la llaga, le va a quitar toda la pudredumbre, me va a hacer llorar, me va a doler, y luego, después que me quitó todo lo dañado, me va a poner una crema que me cure y luego una venda para protegerla. Y me va a mandar a la casa y aquella cosa se va a curar. Así es Dios. Cuando ve que hay pecado en la vida del hombre, cuando ve que hay una necesidad profunda, Él envía la palabra. Y aunque muchas veces corta, y aunque otras veces penetra, y aunque otras veces parte, la Biblia dice que este Dios que cura, este Dios que hace la llaga, también la cura. Este Dios puede vendar. Y yo siempre le digo a la gente, es verdad, algunas veces la palabra nos hiere, pero más adelantito usa otra palabra para curarnos. Porque Dios lo que quiere es curar los corazones. Y la Biblia así lo dice. La palabra es para penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Ajá. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe dónde están las coyunturas? ¿Sabe usted cuáles son los tuétanos? Las coyunturas, amados hermanos, las coyunturas, bendito sea el nombre del Señor, son todas las articulaciones, todos estos coditos, todos estos nuditos de los dedos, movibles de un hueso con otro. Todo eso. ¿Cuál es el tuétano? Se supone que es lo que está dentro del hueso, en un cuerpo físico. ¿Qué quiere decir entonces esta palabra? Que va a penetrar profundo, que usted lo va a sentir en el alma, lo va a sentir en el espíritu y le va a doler hasta los huesos. Por eso, amados hermanos, es que esta palabra tiene poder, porque solo Dios la puede hacer. ¿Cuál es mi confianza como predicadora? Que yo no sé qué está haciendo la palabra. Eso sí, un predicador no sabe lo que está haciendo la palabra. El predicador nos corresponde es prepararnos, orar mucho para que la palabra sea, hermanos, eficaz, llegando al corazón, al oído de alguien, al corazón de alguien. Pero en lo que hace la palabra y lo que hace el Espíritu, eso no es cuenta del predicador. Yo ni sé a quién le estoy hablando esta mañana. Yo no sé a quién le está hablando Dios. Yo no sé nada de ustedes. Pero ¿qué dice que tiene poder esta palabra? De discernir los pensamientos. Y hace que la gente distinga la verdad de la mentira. Porque la palabra le señala la diferencia que hay entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. Le hace que distinga las cosas. Usted dice, oh, eso es verdad. Y alguien puede decir, no, eso es mentira. Lo que sí dice la Biblia, ¿quién le ayuda a hacer esto? Dios. ¿Cómo? Discerniéndole a usted la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué más hace Dios? Le discierne los pensamientos, lo pone a usted a reflexionar, le da inteligencia para que usted razone. Y también dice la Biblia que conoce las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones, hermanos? La voluntad suya. Determina la voluntad, el propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Esas intenciones, a veces usted y yo
pensamos algo, nadie lo sabe, y lo pensamos, a veces queremos decirlo, tenemos la intención de sacarlo, y aunque no lo saquemos, Dios sabe discernir el pensamiento. Dios sabe que hay algo pasando en su mente y en su corazón. Por eso es que la palabra produce vida. Y por eso es que una vez que el profeta Ezequiel le profetizó a los huesos secos, los huesos comenzaron a cobrar vida. La Biblia dice en el capítulo 37 de Ezequiel, verso 7, que aquel profeta obedeció a Dios y profetizó. Pues como me fue mandado, y dice que comenzó a oír un ruido mientras profetizaba, y luego escuchó un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, dice él. Y luego miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y dice el verso 9 que le vuelve a decir el espíritu al profeta: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué nos dice esta palabra a nosotros? Que cuando proclamamos la palabra de Dios, se va a producir la vida en la persona que está muerta. Este era un valle, los huesos estaban secos, y van a tomar vida, le dijo el Señor, pero profetízales. Y cuando el profeta les habló la palabra de Jehová, dice, se juntó cada hueso con su hueso. O sea que aquel valle, aquel montón de huesos, comenzaron a unirse hueso con hueso. Bendito sea el nombre de Dios. Y escuche, luego los tendones comenzaron a subir, y luego la carne también subió, y luego la piel cubrió por encima de ellos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el avivamiento de la vida viene en etapas. Bendito sea el nombre de Dios, que hasta que la persona empieza a restaurarse lentamente, empiezan primero los huesos a moverse, y luego pone vida en los tendones, y luego pone la carne el Señor. Esto es lo que habla, hermanos, en sí, es de las etapas de la restauración completa. Porque ahí dice, subió primero los huesos, luego los tendones, luego la carne y luego la piel. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque así se restaurarán las vidas cuando escuchan la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, Cristo te alumbrará. Porque el avivamiento llega de esta manera. No importa que el alma de la gente está abatida. Eso dice el salmista, Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, dijo el salmista. Vivifícame con tu palabra, le dijo a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios vivifica y restaura, le da vida. Uno puede llegar muerto a un culto, pero si hay una buena palabra, uno se reanima, uno se levanta, uno se restaura. Porque la palabra transmite vida espiritual a los muertos. Es que la palabra transmite salud a los que están enfermos. Es que la palabra de Dios es salud para los débiles, a los que se están muriendo. Dios es el que le da la vida a la gente con la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice en ese mismo capítulo 39 de Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Ved ahora, dijo Jehová, usando a Moisés, que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dijo el Señor. ¿Por qué?
porque ese efecto tiene la Biblia también. El poder de un Dios vivo. Y el Señor puede, si quiere, con la espada matarnos, con la palabra puede herirnos si quiere, pero luego bien puede sanarnos, porque Él tiene el poder. Puede hacernos morir y decir: Dios, ya no quiero seguir, dice la gente, ya no voy a la iglesia, yo no vuelvo, por mí lo predicaron. Pero no sabe que la palabra también tiene ese efecto, pero también como nos hiere, nos levanta, nos cura. Dice la Biblia que Él es el que hace la herida y también pone una venda para sanar. Él es el que hace morir y el que hace vivir. Así que hay poder en esa palabra. Razón tiene Isaías cuando dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará el efecto que quiere y será prosperada en aquello para que le envíe. La puede oír un joven, la puede escuchar un anciano, cualquier creyente, cualquier persona, una iglesia entera, una nación entera que esté muerta espiritualmente, o que tenga sequía, o que tenga sed de Dios. Dios está dispuesto para dar vida, aunque parezca que está casi muerta la gente. El Valle de los Secos era lo peor que había en la visión. Era un valle, eran muchos huesos. Pero nosotros sabemos que cuando se predica la palabra de Dios, esa palabra va a producir, hermanos, vida, para que cualquier hueso regrese a la vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto es lo que produce la palabra del Señor, hermanos. Un poder enorme, hermanos, que hay en la palabra del Señor. Y muchas veces, hermanos, se batalla para poder escucharla. Muchas veces, hermanos, se batalla tremendamente. A veces el Señor quiere que uno se concentre en escuchar la palabra de Dios, pero siempre hay alguien. ¿Quién muestra eso, hermanos? El pasaje de aquella historia también, hermanos, que está en la Escritura, en el libro de Lucas capítulo 10, hermanos. La historia de las hermanas que habían ahí, Marta y María. ¿Por qué, hermanos? Porque estas mujeres estaban en su casa y llega Jesús a visitarlas. Y estaba por un lado Marta en su afán. Jesús se lo dijo, que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿verdad? Así estaba Marta, hermanos, de un lado para otro, agitada, haciendo oficio, la comida, la limpieza, la mesa, el orden, la ropa, la casa. Tengo que pagar cuentas, tengo que proveer al hogar, tengo que... Y eso es lo que estaba. Jesús se lo dijo a María. Marta, Marta, le dijo, preocupada y afanada estás, le dijo. Y estar preocupado, hermanos, es estar en una inquietud, en un desasosiego ante cualquier situación. Yo no sé quién está así este día. ¿Quién está desasosegado con un problema? ¿Quién está intranquilo? ¿Verdad? Que a veces no le permite que escuche bien la palabra de Dios. Otros están en puro afán, hermanos. Es que son tareas y tareas que se realizan a diario. Se vive con ellas, nunca acaban. Bendito sea el nombre de Dios. Por otro lado, estaba María, tranquila, ¿verdad? Sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas, sin preocupaciones. Es más, no le ayudó a Marta, que por cierto, eso hizo que Marta se enojara mucho más, porque Marta le dijo: no te da cuidado, Señor, que María no me ayude, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 39 de capítulo 10 de Lucas? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero al estar esta tranquila, escuchando la palabra de Dios, al otro lado estaba Marta, preocupada, expresando palabras y sonidos, porque le dijo: Señor, ¿no has visto? ¿No te has dado cuenta? ¿No te da cuidado? ¿No te da pena? ¿No ves que estoy con dolor? Estoy resentida, estoy disgustada, estoy inconforme, me estoy lamentando, me está doliendo. Que eso es lo que pasa con las preocupaciones.
Le dijo el Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Porque ese es el modo de actuar de las personas que ponen interés y atención en lo que hacen para que salga lo mejor posible. Es que bueno también esa parte, hermano. No estoy predicando que no. Marta pensaba que ella estaba haciendo lo que era correcto. Estaba sirviendo comida al maestro. Porque le dijo: dile pues que me ayude. Porque ella pensaba que estaba haciendo lo debido. Marta estaba segura de que Jesús estaría de acuerdo con ella. Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, le dijo. Y quizá no era la respuesta que Marta quería oír ese día. Porque afanada, hermanos, es cuando la gente se está moviendo de un lado a otro. Turbado es cuando la gente está alterada, está enojada. Su estado no es el correcto. Y Marta estaba enojada. ¿Por qué? Porque le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y Jesús no está restándole valor aquí al trabajo de Marta. No está exaltando, hermanos amados, el hecho de que María no estaba también pegada haciendo tortillas. Jesús estaba de visita. Era un huésped en la casa de ellos. María lo que hizo fue valorar el momento de estar a los pies de Jesús, mientras que Marta le dio más valor al afán, a la etiqueta social de cómo servir al maestro. Pero el Señor le aclaró a Marta: una sola cosa es necesaria, y María la ha escogido, le dijo, la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué le dijo que era necesaria? Porque lo que es necesario debe hacerse, porque es lo correcto para hacerse. Porque María, le dijo, ha escogido la buena parte, y esta cosa es necesaria. Cuando le dice es necesaria, le dice es insustituible. O sea, no la sustituyas con nada más. Y María la ha escogido. ¿Qué quiere decir eso? Eligió, tomó una decisión. De las cosas que habían que hacer, María le eligió correctamente, ¿verdad? Prefirió al maestro, por eso se sentó. María valoró las cosas de arriba. María valoró la presencia de Jesús en su casa. María valoró las enseñanzas de su maestro. María estaba preocupada por su alma, por su eternidad. Y eso Jesús ya lo había dicho antes, que el alma es más que el cuerpo y que la vida. Lo eterno es primero que lo físico, porque Jesús lo había predicado: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando llegan a la casa, una se dedicó a lo espiritual y la otra a lo físico. Por eso es que Jesús le dijo: esta escogió mejor. Y así quiere Dios que los hombres escojan, que al final, hermanos, se mantengan advertidos del mensaje de Dios, que los hombres se mantengan alejados del pecado, que no amen el pecado, ¿verdad? Porque el pecado les llevará a propósitos malignos, a condenación, a perdición. Las almas, el enemigo, hermanos, está apresurándolas para destrucción. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que nosotros debemos, hermanos, atesorar, valorar lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando llegue, producirá vida, hermanos. Y yo quiero dejar esta enseñanza el día de hoy, y quiero orar para que Dios le ayude. Vea usted el poder que tiene la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, y un poder tremendo, hermanos. Y yo quiero orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le pedimos en esta hermosa mañana que usted bendiga esta palabra que ha salido por este medio radial. Sabemos que esta palabra tiene vida. Su palabra sí le da garantía, Señor, una garantía de poder, una garantía de eficacia, una garantía de bendición. Hay promesas enormes para nosotros. Señor, permita que todos los que hemos escuchado esta palabra el día de hoy cedamos el corazón, cedamos nuestro cuerpo para entender, bendito Dios,
el efecto positivo que tiene la palabra, ya que ella nos dice: no regresará vacía a su presencia, sino que hará lo que usted quiere que haga. Y yo no sé qué quiere hacer usted esta mañana con esta palabra. Solo le damos gracias porque ella es real, ella produce vida. Es una palabra que dice: Dios hará lo que usted quiere, bendito Dios. Será prosperada en alguna vida, Señor, porque ella nos habla. Nos bendice grandemente usted con ella. Le pido que esta palabra sea una voz poderosa que corra a través de esta red cibernética y pueda llegar a muchas vidas, Señor. Eso le pedimos en el nombre de Jesús. Que cuando ella llegue, cumpla su propósito, que entre a penetrar el alma y el espíritu de los hombres para que se conviertan, para que salgan de las tinieblas, para que salgan a la luz. Señor, que sea descubierta la verdad de la mentira, bendito Dios. Que aquellos que están débiles se levanten, aquellos que están muertos espiritualmente cobren vida por medio de la palabra. Si hay algún enfermo, se sane, bendito Dios. Si hay alguno que está, Dios mío, bajo ataduras, quede libre por el poder de su Espíritu Santo y el poder que tiene esta palabra. Le pedimos que bendiga grandemente a los oyentes, que bendiga a los predicadores, que son los maestros de las iglesias, los predicadores, los profetas del Señor en este tiempo, que hablan la palabra tal cual. Deje que se levante una generación de predicadores nuevos, llenos de hambre de Dios, que coman de esta Biblia para que hablen de ella con autoridad y con poder de Dios. Que quite los engaños, las mentiras, las doctrinas falsas, las doctrinas erradas, bendito Dios, las doctrinas de demonios. Que hayan gente fiel para la predicación de la palabra, como siempre la ha habido. Siempre ha puesto usted profetas en todos lados, para que nadie en la tierra diga que no hay quien hable la palabra de Dios. En todos lados bendiga a los pastores, que son los líderes, que son cabezas, Señor, de esas iglesias, para predicar la palabra de Dios. Como dice, Dios mío, el que tiene oídos que oiga, y el que tiene oídos que oiga. Y aunque no tengan oídos, Señor, su palabra dice que debe ser predicada. Oigan o dejen de oír, bendito Dios. Por eso le pido que abra también los sentidos espirituales, que sea descubierta esta palabra en todo su efecto, bendito Dios, espiritualmente hablando. Despierte, Señor, de toda mortandad espiritual a los hombres. Destape los oídos espirituales. Discierna por el Espíritu la palabra, usando tanto a los predicadores como a aquellos que oyen su voz. Padre amado, en el nombre de Jesús se lo pedimos esta mañana. Glorifíquese grandemente, oh Rey de los cielos. Gracias le damos, Padre, por esta palabra esta mañana. Bendiga a su pueblo grandemente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Vamos a buscar un canto, amados hermanos, para dejarlos con él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Movida por cualquier viento, noches y pesadillas, así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad. Hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas
todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo y ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo Cristo viene ya. Para allá, vaya. Y ya baila, ya baila, baila. Hoy estoy arriba, pienso diferente, Señor. Gracias a ti. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí. Yo veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad, y somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy yo tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene y habla de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo Cristo viene.